Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y bueno, hoy comenzamos lo que serán 6 cápsulas que me han tenido muy emocionado a lo largo de esta preparación de este fin de año. Como ustedes saben, hemos trabajado con Confama, con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con las bibliotecas Confama, gracias a quienes hemos podido traerles una programación completa, un capítulo cada sábado, con los mejores autores, los más sonados, con las mejores escritoras, con aquellos que después se ganan premios, con aquellos que seguramente estarán en sus bolsas de compras navideñas. Y quisimos para cerrar este año ofrecer 6 cápsulas destinadas a promotores de lectura para que puedan mejorar sus habilidades y sus técnicas en el momento de poder mediar, dirigir, llevar a cabo, dictar, como ustedes quieran decirlo, sus propios grupos de lectura. Pero también, no nos digamos mentiras, todo esto son también recomendaciones para lectores aplicados, para ustedes que les gusta leer y que por eso nos escuchan y que quieren aprender a leer mejor y que parte de lo que hacemos acá es siempre traerles nuevos contenidos, no solamente a través de conversaciones, sino también a través de pequeñas lecciones, como ya han visto en nuestras redes. Como ustedes saben, aquí no nos cansamos de hablar de lectura literaria y la traemos, la empoderamos, la invitamos, pero pocas veces nos hemos podido detener a contar con detalle qué es la lectura literaria, por qué es tan potente y por qué es tan necesaria en el mundo de hoy en día. Hoy comenzamos esta primera cápsula de 6, como les contaba, sobre una pregunta que yo estoy casi seguro que todos queremos en algún momento entrar a debatir y que nunca podemos olvidar, porque si la olvidamos, pues perdemos nuestra propia naturaleza lectora, y es ¿por qué es importante leer literatura hoy? Lo que queremos es introducir el concepto de lectura literaria como una experiencia formativa, emocional, pero también cognitiva. Sabemos que la lectura literaria es mucho más que solo pasar la vista por las palabras. Es una experiencia profunda que transforma emociones, pensamientos y nuestra propia manera de entender el mundo. Por eso, en esta serie queremos entregarles herramientas prácticas y técnicas que les ayuden a guiar mejor sus sesiones y potenciar el poder transformador de la literatura. Hoy quisiéramos invitarlos a hacer una reflexión personal para preguntarnos bien por qué es importante leer literatura hoy. Pregúntense, ¿qué libro les ha cambiado la vida? ¿Qué experiencia han tenido con la lectura que recuerdan con emoción o que les haya hecho ver algo distinto? Con esto en mente, vamos a profundizar en este tema tan fundamental y descubrir cómo la lectura literaria puede ser una herramienta formativa, emocional, cognitiva, hoy, mañana, durante los días que estaremos publicando, para que los promotores puedan enseñar mejor, para que los profesores también tengan más herramientas y que ustedes, los lectores, descubran aquello que seguramente hacen todo el tiempo, pero que no le han puesto palabras. Comencemos. En primer lugar, vamos a comprender qué hace que la lectura literaria sea tan poderosa. Para eso necesitamos conocer algunas ideas claves que han transformado la manera de entender qué pasa cuando leemos, maneras que por lo menos aquí en Paredro Podcast no olvidamos en ningún momento. Primero, creo que debemos hablar sobre Louise Mary Rosenblatt. Louise Mary Rosenblatt fue una profesora e investigadora estadounidense que vivió entre 1904 y 2005, más de 100 años dedicado a pensar la lectura. Hay un libro en particular que yo no dejo de citar que se llama La literatura como exploración, publicado en 1938, que cambió para siempre la forma en que entendemos qué significa leer un texto literario, y a mí me cambió definitivamente. Rosenblatt propuso lo que llamó la teoría transaccional de la lectura, es decir, la idea de que leer no es simplemente absorber información, sino que es un encuentro activo entre el lector y el texto, donde ambos se transforman mutuamente. No estamos a la expectativa de lo que el texto nos dice, sino que también el texto está a la expectativa de lo que nosotros haremos con él. Esto quiere decir que un texto cerrado no es más que un texto cerrado. Es el lector quien en su infinita libertad le insufla vida. Además de la noción transaccional, y esto nunca lo olviden, que el lector es tan importante como el texto, y si lo queremos poner así, el lector es tan importante como el autor, también hay una segunda postura que no podemos dejar pasar, y es una postura estética,
donde no buscamos solo información, buscamos vivir una experiencia. Si quisiéramos información, nos iríamos a leer ensayos, nos iríamos a leer crónicas, y eso que también tienen un componente literario, pero la literatura y la lectura literaria no está allí para informarnos, sino para permitirnos vivir una experiencia. Cuando leemos un cuento, una novela o un poema, nos abrimos a sentir, a evocar, a dejarnos sorprender. Es una lectura de presencia, donde permitimos que el texto nos toque emocionalmente. Esta distinción es fundamental para ustedes como promotores, para los profesores y para los lectores. Cuando guiamos una lectura literaria, no estamos buscando que las personas aprendan algo en el sentido escolar. Estamos abriendo un espacio para que, sobre todo, vivan algo. Demos un paso más allá, metámonos en terreno neurocientífico, si les parece. Quiero presentarles a dos investigadores contemporáneos, Marlo Smaak y Rowan Williams de la Universidad de Radboud de los Países Bajos. Ellos son autores de varios estudios científicos, sobre todo artículos académicos en revistas especializadas, donde se han encargado de investigar qué ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo mientras leemos literatura. Lo que Mack y Williams han demostrado es que cuando leemos ficción literaria, nuestro cerebro hace algo extraordinario, simula lo que está leyendo. Si un personaje camina por un bosque, las áreas cerebrales asociadas al movimiento se activan sutilmente. Si el personaje siente miedo, nosotros sentimos una versión de ese miedo. Y esto es muy interesante, porque cuando leemos un texto estamos habitando, y no olviden que estamos hablando sobre por qué es importante leer literatura hoy. Estos investigadores identifican distintos tipos de simulación. Por un lado está la simulación perceptual, es decir, que imaginamos los sentidos del personaje, la simulación motora, donde imaginamos sus movimientos, y lo que ellos llaman mentalizing o mentalización, que es imaginarnos qué piensa, qué siente, qué desea ese otro ser, aunque sea ficticio. De hecho, que sea ficticio es lo de menos. Esto nos permite explicar por qué la lectura literaria puede ser tan intensa. No estamos solo entendiendo una historia, estamos de alguna manera viviéndola en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y aquí entra un tercer nombre clave que yo no me canso de recomendar, como lo es Richard J. Davidson. Davidson es un neurocientífico estadounidense, doctor en neuropsicología, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison y fundador del Centro para la Investigación de Mentes Saludables. Davidson ha dedicado décadas a estudiar cómo nuestras experiencias mentales, especialmente las prácticas contemplativas como la meditación, transforman físicamente el cerebro. Lo que Davidson ha demostrado y que es muy relevante para nosotros y para cualquier lector es que el bienestar no es un estado que simplemente nos llega o no nos llega, es una habilidad que se puede entrenar. Ojo a esto, y la lectura literaria puede ser ese espacio para entrenarla. Davidson reconoce, y sobre esto estaremos más adelante en estas cápsulas, pero Davidson reconoce 4 pilares del bienestar. El primero es atención, el segundo es percepción, el tercero es conexión y el último es un sentido de propósito. 4 pilares que luego de unas arduas investigaciones se ha dado cuenta que si las entrenamos podemos llegar a un estado de bienestar mental, emocional y de cualquier otro tipo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con la lectura literaria? Pues muchísimo, y desde Paredro y con fama lo sabemos. Cuando practicamos la lectura reflexiva y emocional, por ejemplo, cuando nos dejamos tocar por un texto, cuando ejercitamos la empatía con un personaje, cuando reflexionamos sobre nuestra propia vida a partir de una historia, estamos fortaleciendo exactamente esos circuitos cerebrales que Davidson asocia con el bienestar. ¿Qué significa esto para profesores y promotores? Pues significa que cuando abrimos un espacio para que grupos lectores lean de manera literaria, no para probar un examen, no para contestar unas preguntas, sino para vivir una experiencia, están haciendo algo muy concreto. Están fortaleciendo el bienestar de esas personas. Están ofreciendo una herramienta de transformación. ¿Qué les parece si ahora, en vez de teorizar un poco, vayamos a la vida para comprender esto? No hace falta presentarles al grandísimo autor Gilmer Mesa, nacido en Medellín en 1978,
licenciado en Filosofía y Letras, y es muy importante decir que él escribió desde la experiencia vivida. En Paredro tenemos 3 capítulos con él, los invito a que lo vayan a escuchar ahora. Él creció en el barrio Aranjuez durante los años 80 y 90, en la Medellín más cruda de la violencia. Su primera novela se llama La Cuadra, publicada en 2013. Este no es un relato escrito desde la distancia, es un testimonio honesto de cómo fue nacer y crecer en un barrio popular en esos años de turbulencia. Mesa narra desde la perspectiva de un sobreviviente que después de 25 años rememora cómo sus amigos de infancia, todos ellos ya no están, porque a todos se los llevó la violencia. Y bueno, esto es algo que él repite después en sus obras. Las travesías es sobre la familia, Aranjuez va a ser sobre su padre y los espantos de mamá sobre su madre, en lo que podemos decir que ha creado una especie de país desde la literatura que tiene su referencia real, que llama el barrio Aranjuez. Y la importancia sobre leerlo es que lo podemos vivir. Lo que hace extraordinaria estas novelas de Mesa es que precisamente llevamos a cabo lo que Mack y Williams describen. Mientras leemos sobre la Cuadra de Aranjuez, sobre la amistad de los niños, sobre cómo la guerra penetra sus vidas, algo está sucediendo en nuestros cuerpos. Estamos caminando esas calles, estamos sintiendo esa desesperanza. Tenemos la posibilidad de experimentar una ternura brutal que existe en cada una de sus novelas. Cuando la lean, que espero que lo estén haciendo ahora, o que lo vayan a hacer a continuación, pueden sentir la diferencia. No estamos para aprender los datos sobre la violencia en Medellín, para eso nos iríamos a los estudios, a las investigaciones. Estamos leyendo la novela para entrar en ese espacio, para sentir lo que el narrador siente. Eso es una lectura literaria, es una transacción emocional, porque el texto nos transforma un poco a nosotros y nosotros también hemos traído nuestra vida al texto. Hemos ejercitado la empatía, lo que llamamos la mentalización, y ahora intentamos entender qué piensa el narrador, qué siente y poder imaginarnos tantas de estas circunstancias. Otra novela en la cual podemos vivir sobre lo que hemos estado hablando tiene que ver con una autora muy querida también para esta casa, como lo es Sara Jaramillo Klinkert, escritora colombiana cuya novela Cómo maté a mi padre es un testimonio autobiográfico extraordinario que está en Paredro, es uno de los capítulos que yo recuerdo con más cariño, pero que el tema de la búsqueda del padre ha sido reiterativo a lo largo de su obra. Cómo maté a mi padre es una novela estructurada en distintas escenas caleidoscópicas, como pequeños fragmentos que van armando un mosaico, si se quiere, que no es una línea recta narrativa. A través de los ojos de una niña de 11 años leemos el asesinato de su padre por un sicario. Es una novela que hace una pregunta brutal. ¿Pueden 35 gramos de acero y 1 gramo de pólvora destrozar una familia? Es fascinante el tono. El libro es seco, es sincero, es cómico a veces y por lo absurdo en realidad y profundamente conmovedor. Sara no cae en la autocompasión, al contrario, nos muestra cómo una familia se tambalea, pero no se ahoga, porque sobrevive a la desgracia. ¿Por qué esta novela es perfecta para entender la transacción emocional? Porque mientras leemos estamos simulando en nuestro cerebro, imaginamos esa infancia casi salvaje en una finca, esa libertad, para después imaginar el impacto del asesinato. Nos metemos en la carne de la niña que narra. Imaginamos lo que siente la madre, los hermanos y ese intento de destrucción de una familia. De hecho, cuando Sara nos habla en el capítulo el día de la presentación de cómo maté a mi padre en Medellín, una amiga le contó a Sara cómo muchos de los lectores no solamente eran lectores que querían imaginar, sino también lectores cuyos padres habían sido asesinados. La novela también es importante y la literatura lo es porque habla por los demás, habla por aquellos que no pueden, no quieren o no saben escribir. Cuando leemos esta novela no aprendemos sobre familias rotas en abstracto, no, estamos viviendo la familia, estamos experimentando esa ruptura, estamos ejercitando nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de transportarnos. ¿Qué está pensando esta niña? ¿Qué está sintiendo este hombre cuyos amigos han caído asesinados? Ese es el poder de la lectura literaria. Eso es lo que leemos, eso es lo que nos transformamos y por eso buscamos la ficción.
Ya que hemos visto cómo funciona la lectura literaria y la forma como nos apela como lectores, vamos a hacer este consejo para los promotores y profesores de literatura. ¿Cómo podemos guiar esto en nuestros propios grupos? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? ¿De qué formas podemos incorporarlo? Que es algo que a mí me gusta llamar la metodología Paredro para la implementación en clase. Primero yo quiero recomendar una actitud fundamental, y esto es tanto para profesores, promotores, pero también para lectores. Nunca esperemos dar las respuestas correctas acerca de los libros. Eh, si están facilitando una lectura literaria, olviden el rol de ese profesor que tiene que corregir a los alumnos. Yo creo que la tarea de cualquier promotor o profesor no es únicamente verificar la comprensión, sino abrir preguntas que inviten a la experiencia emocional y reflexiva. Y si hay algo en esta reacción emocional y reflexiva que muestra que hay una ausencia de comprensión, ahí sí podemos volver. Pero mi recomendación es no atacar primero qué tanto entendemos del texto, sino más bien qué nos hace sentir, cómo nos interpela y de qué forma nos podemos vincular. Rosenblatt nos enseñó que la transacción literaria ocurre entre el lector y el texto, así que los profesores y promotores son sobre todo facilitadores de esa transacción, no árbitros de la transacción. No podemos pensarnos como únicamente legisladores de lo que se debe o no debe leer, sino a mí me gusta más pensarlo desde esa idea prácticamente socrática, ¿cierto? De ser los parteros de una transacción literaria, de estar allí para que haya una debida, profunda y muy sincera y transparente, si se quiere para términos emocionales, transacción literaria. La experiencia de cualquier profesor debe ser situarse en ese papel tan importante de crear el clima, de hacer las preguntas justas, para así dejar espacio para que los demás hablen, para que sientan muy bien y para que los contenidos literarios a través de ese lenguaje particular resuenen dentro de sí. Y les quiero recomendar acá a los promotores y profesores 5 preguntas que yo creo que funcionan muy bien para poder desarrollar temas desde esta perspectiva, pero también para que los propios lectores se las puedan hacer cuando estén interviniendo, cuando estén participando y cuando estén de esta forma habitando los textos literarios. Son 5 preguntas que les recomiendo para luego pasar a 5 dinámicas que también podemos hacer en la intimidad del hogar, además de en el espacio de la enseñanza. La primera pregunta tiene que ver con la simulación perceptual. Pregúntenle a sus lectores, ¿qué colores, qué sonidos, qué olores sintieron mientras leían este fragmento? ¿De qué forma se veían a sí mismos en esta escena? Esto activa algo que Mack y Williams llaman la simulación encarnada, es decir, que sentimos la literatura en nuestra propia carne porque literalmente, ojo, y no por exageraciones poéticas, literalmente nuestro cerebro ha activado las partes que los personajes también están sintiendo. Eso lo vamos a llamar la simulación encarnada. La segunda pregunta tiene que ver con lo que podemos llamar la empatía cognitiva. Recuerden que también hay distintas formas de empatía. Está la empatía cognitiva, que es la que hemos referido. Entendemos por qué un personaje piensa como piensa. Y luego está la empatía emocional, que es la que acabamos de decir, cómo comprendemos la forma de sentir de otro personaje. La empatía cognitiva también me parece fundamental, porque de esta forma nos permite conectar. Esta pregunta es la segunda. ¿Qué crees que estaba pensando el personaje en ese momento? ¿Qué lo motivaba o qué lo motivó a hacer lo que pasó? Esto invita al lector y a los alumnos y a todo el mundo en general a activar su capacidad de imaginarse qué piensa otro ser. Y es algo que Davidson vincula directamente con el bienestar y por supuesto con la percepción, como estaremos viendo más adelante. Por lo importante acerca de esta pregunta de empatía cognitiva, acerca de qué crees que el personaje estaba pensando en este momento, tiene algo fundamental, y es que nos permite siempre la valoración de la suspensión del juicio moral. Nosotros no leemos para juzgar a los personajes, leemos para entenderlos. Y es desde las perspectivas de la lectura literaria que muchas veces podremos darnos cuenta de que no estamos de acuerdo con el otro, pero lo entendemos. Y lo vamos a entender
de una forma que fácilmente la realidad y nuestras instancias sociales no nos van a permitir. La tercera pregunta siempre me parece muy importante, tiene que ver con la resonancia personal. ¿Cómo así? Aquí va. ¿Hay algo en esta historia que te remita o que te recuerde o que te haya llevado a algo que tú has vivido o que haya vivido alguien que conoces? ¿Qué emoción despierta en ti? Vuelvo. ¿Hay algo en esta historia que te remite a algo que has vivido tú o alguien que conoces? ¿Qué emoción despierta en ti? Esta pregunta me parece fundamental y les voy a ser sincero, yo por lo general comienzo todos los talleres y espacios por acá, porque aquí es donde le permito al lector traer su propia vida al texto, es decir, vincularse y también caer en cuenta de algo muy importante y es que él entienda el texto solamente a su manera, ¿cierto? Es decir, solamente él lo puede entender como él lo entienda. Dejémonos de pensar que hay formas transversales y universales de entender los textos. Claro que puede haberlos, pero es más interesante que cada lector pueda relacionarse desde su perspectiva con el texto y desde su experiencia. Voy a ponerles un pequeño ejemplo. Una vez yo estaba mostrando el cuadro que es El Desesperado de Courbet y una lideresa LGBT levantó la mano y me dijo una cosa que al sol de hoy no se me olvida. Me dijo, profe, yo en este cuadro veo a una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y se me cayó la boca porque dije, yo nunca hubiera podido llegar a una interpretación o a una percepción como esa, que si considero que es la correcta, no, así como tampoco considero la mía la correcta, pero sí me abrió un espacio de saber que siempre tenemos que escuchar la forma como los demás se conectan porque no somos capaces, desde nuestra perspectiva de profesores, promotores o lectores, de llegar a absolutamente todas las posibilidades. Siempre cuando el lector trae su vida al texto, lo vamos a ensanchar, lo vamos a engordar y vamos a sentir algo mucho más potente. Es decir, no busquemos una respuesta correcta, busquemos sentido, que es diferente. Luego, la cuarta pregunta tiene que ver con las perspectivas narrativas. ¿Desde quién se cuenta esta historia? ¿Cómo cambiaría si la contara otro personaje? Esto ayuda a los lectores a ver que el narrador es un ser con perspectiva, con mente, con sesgos, con emociones. Refuerza la simulación encarnada y nos pone, les adelanto de una vez, pues un poquito a disposición de lo que es nuestra próxima cápsula que nos vamos a concentrar sobre el narrador. Y esto es siempre fundamental, humanizar, corporeizar, materializar al narrador, porque él es quien, él o ella es quien nos dice qué está pasando en su vida para decidir contarnos algo. Y la última pregunta es una pregunta que me gusta llamar expansiva sin cierre. ¿Qué dejó abierto esta lectura en ti? ¿Qué pregunta te quedó dando vueltas? Lo que Humberto Eco hubiera llamado la obra abierta en términos semióticos, pero aquí traemos a términos emocionales. Las mejores lecturas no cierran, son las que abren las puertas. Eso también lo dice Julio Cortázar. Él habla que la filosofía es la que debe contestar las preguntas, mientras que la poesía y la literatura son quienes las deben abrir. La literatura no resuelve nada. Lo que hace la literatura es precisamente expandir. Luego de estas preguntas quiero proponerles lo que son distintas dinámicas que se pueden implementar en espacios de lectura o quienes me estén escuchando lectores en sus propios clubes de lectura. ¿Por qué no? Primero, a mí esta me fascina. Dinámica 1. Lectura en voz alta compartida. No lean todo, compartamos la lectura. Una persona puede leer un párrafo y el otro la va a continuar. Esto hace que la experiencia sea colectiva. Mientras otros leen, el oyente está imaginando, está en plena simulación. Es muy poderoso. Y además no olviden una cosa fundamental, y es que los textos, a mí me gusta pensar que leer el texto en voz alta de alguna forma es ejecutar la partitura. Hay una música implícita en la escritura literaria, en la escritura poética que tenemos que sacar. Y aunque leamos con una voz interior que emula las formas narrativas y fonéticas, más bien,
cuando leemos en voz alta es cuando entendemos un texto en su totalidad absoluta. Lectura en voz alta compartida, siempre. Segunda dinámica, pausa reflexiva. El mundo va a toda velocidad. Las notificaciones llegan a toda. Paremos. Démosle tiempo al texto. Permitamos que nos insufla la poesía y el sentido. No leamos de afán. Permitámonos detenernos. Después de leer un fragmento que haya sido fuerte o que se haya sentido potente, hagan en sus espacios o en su lectura una pausa. Hagan un silencio. Permitan 20, 30 segundos de silencio antes de comenzar de nuevo para que las cosas se incorporen. En ese silencio la emoción se va a asentar, pueden estar seguros. Las personas se van a integrar. Eviten siempre la urgencia de tener algo que decir, porque a veces es fundamental también tener algo que callar. Tercera dinámica. Vincula competencias Leo que en Paredro tanto apoyamos. Hagan un breve ejercicio de escritura. Es decir, después de la lectura invitan a que se escriban 3 o 4 líneas. No tienen que ser 10 páginas, que eso puede espantar a muchos lectores. 3, 4, 2 líneas. Algo que salga, algo que forme parte de esa transacción. Una pregunta, una frase, una imagen. Esto va a exteriorizar la experiencia interna y muchas veces me ocurre. Yo tengo una esposa arteterapeuta y sé muy bien que lo que se dibuja y lo que se escribe a veces es mucho más honesto de lo que podemos decir. La cuarta dinámica tiene que ver con un círculo de conversación. Siéntense en círculo, no de frente. Lean una pregunta. Dejen que cada quien hable si quiere. Ustedes hablen al final, promotores, profesores o directores de clubes de lectura, solo para tejer lo que los otros dijeron, no para corregir o para enseñar. No se trata de eso. No es una veeduría. Es siempre ser el partero, el mediador, el facilitador. Lo más importante, y esto yo creo que es la quinta dinámica, que es personal e íntima, evitar siempre el protagonismo. Y aquí hablo, por supuesto, no a los lectores, que siempre debemos ser los protagonistas de la lectura, sino a los promotores y a los profesores. Evitemos siempre el protagonismo. Nuestra tarea es crear espacios, hacer la pregunta justa y después escuchar. Los promotores de lectura no son expertos que saben la verdad del texto. Son más bien compañeros de viaje que abren las puertas. Llegamos así al final de nuestra primera cápsula. Espero que les haya gustado y les quiero dejar una idea faro, me gusta llamar, que condensa todo lo que hemos explorado hasta el momento. La lectura literaria no es un lujo, es una herramienta de transformación emocional y cognitiva. Cuando ustedes abren un espacio para que otros lean estética o literariamente, es decir, no para obtener información, sino para vivir una experiencia, están fortaleciendo la capacidad de resiliencia, la empatía y el bienestar de los lectores. Rosenblatt nos lo dijo hace casi un siglo. La lectura literaria cultiva la imaginación moral, la capacidad de ponerse en el lugar de otros, que es fundamental en una sociedad democrática. Esto también lo va a retomar después Martha Nussbaum. Mack y Williams lo confirmaron con neurociencia. Cuando leemos literalmente simulamos la experiencia de otros seres. Y Davidson nos lo muestra desde esa parte que nos explica cómo también desde la neurociencia la simulación, es decir, la empatía o esa capacidad de reflexión introspectiva, se pueden entrenar y fortalecer. Una invitación práctica para todos. En su próxima sesión de lectura, prueben con una de estas dinámicas que mencionamos. Una lectura en voz alta compartida, seguida de una pausa de silencio y después una pregunta genuina, no de verificación de comprensión, sino de resonancia personal, muy importante. Observen qué sucede. Observen cómo la gente entra en otro estado. Anoten aquello que sientan. Ese es su laboratorio. Si alguien quiere profundizar en los temas de este capítulo, pueden consultar a Louise Mary Rosenblatt, La literatura como exploración. Está editado por Fondo de Cultura Económica. También el artículo al que nos hemos referido de Mack y Williams está publicado en la revista Cortex en el volumen 162. Pueden buscarlo también por internet. Different Kinds of Simulation During Literary Reading, Insights from a Combined fMRI and Eye Tracking Study.
Les recomiendo mucho meterse ya a buscar la aplicación de Center for Healthy Minds de Richard Davidson. Y pueden visitarlo también en centerhealthyminds.org. Y para una introducción más accesible pueden también ver su conferencia Training Your Mind to Improve Well-Being. Tiene un TED Talk también fascinante. Nos hemos referido a los libros de Gilmer Mesa y Sara Jaramillo Klinkert, dos autores que los invitamos a que visiten aquí mismo también en Paredro. Esperamos verlos en nuestro próximo capítulo, donde profundizaremos cómo el narrador actúa como guía emocional en la lectura. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.